Hola, buenas tardes. Primero que todo quería saludarlos, agradecerles su participación. Esta es la primera vez que hacemos una presentación de socios de manera virtual. Eh, y dada la circunstancia que estamos viviendo, nos quisimos dejar pasar más tiempo para que estos socios se presenten, hagan su presentación inicial y, y aprovechando estas nuevas tecnologías que se han puesto a disposición y que están tan de moda, decidimos usar Zoom como una plataforma para reencontrarnos. Espero que esto resulte súper bien. Tengo la mejor de las opiniones de los dos nuevos socios que se presentan hoy y les doy la bienvenida de antemano y le doy la palabra a Irene, que los va a presentar y va a ser moderadora de la sesión. Hola, buenas tardes a todos. También es un gusto verlo de esta forma media extraña, pero bueno, hay que ir acostumbrándose a lo que está viviendo el país. Como decía Carola, no queríamos dejar pasar el tiempo y la idea era que las ceremonias de incorporación de los nuevos socios se fueran haciendo de igual manera. En ese sentido, lo que hoy corresponde es que haga su presentación para la sociedad Patricia Ortega, quien es ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que cuenta con 18 años de experiencia laboral. Patricia se ha especializado en los temas de análisis de demanda y evaluación de planes estratégicos de transporte urbano. Ella también hoy día es actualmente coordinadora técnica de SECTRA y también es profesora adjunta de algunos ramos en la Universidad Católica de Chile. El tema de su presentación, lo que ella nos va a hablar hoy día, es el desarrollo y avance de la mesa de estaciones intermodales en la región metropolitana. Así que le dejo la palabra a Patricia para que haga su presentación y de ahí va a haber unos minutitos para hacer consultas. Hola a todos, muchas gracias Irene por tu presentación. Voy a poner acá la presentación. Ahí, ¿la pueden ver todos? Se ve perfecto. Ya, súper. Parto entonces. Bueno, mi presentación de hoy se va a tratar del desarrollo y los avances de la Mesa de Estaciones Intermodales en la región metropolitana, que fue una mesa que me tocó liderar hasta el año pasado, que es cuando asumí como coordinadora técnica, pero es un trabajo al que yo le tengo mucho cariño y que creo que es un muy buen ejemplo de la forma de cómo se pueden hacer las cosas cuando la institucionalidad no es suficiente. Entonces, por eso se los quería presentar. Como ven ustedes ahí en la portada, lo que está de fondo es la Estación Intermodal Los Libertadores, que para la mesa intermodal de alguna manera es como el primer hijo que tiene esta mesa. A pesar de que todavía no se ha podido inaugurar, esta foto corresponde a una prueba que se hizo en marzo, una prueba de operación con buses, y bueno, ojalá pronto podamos verla operando y poder disfrutarla. Mi presentación es bien cortita, tiene 4 temas. En principio, una breve historia del inicio de esta mesa, de por qué se creó, la evolución de la conformación de la mesa, cuáles han sido los principales avances a lo largo del tiempo y cuáles son los desafíos futuros, porque esta mesa sigue y esperamos que siga mucho tiempo más. Como todos saben, el año 2007, cuando se inició Transantiago, de alguna manera la forma de viajar en la ciudad cambió. Antes teníamos una estructura en que en general los viajes eran en buses o en metro, lo que fuera, pero de puerta a puerta. Había muy pocos viajes en 2 o más etapas. Y esto, con la integración tarifaria, con el aumento de viajes rurales interurbanos hacia Santiago, con el aumento de modos no motorizados, ha ido cambiando.
Ahora es muy común que un viaje se haga en una etapa, por ejemplo, en bicicleta hasta llegar al metro, o en bus y luego en metro. Cada vez se hace más necesario tener estacionamientos de bicicletas en las estaciones de metro, están las bicicletas públicas, está el Metrotren Rancagua y Nos Express, que también ha acercado más a la zona sur hacia Santiago. Entonces, con todo esto tenemos un aumento, un mayor número de etapas por viaje, lo que implica un aumento en el número de transbordos. Y como suele suceder, la planificación se quedó un poco atrás con este cambio de la intermodalidad, y tenemos un escenario que la verdad es que no es muy bueno. Tenemos terminales que están actualmente sobreutilizados. Ahí podemos ver una imagen de una fila de buses interurbanos esperando entrar al terminal, que es algo habitual, sobre todo los fines de semana largos en periodo de vacaciones. Tenemos recintos no regularizados, no sé si ustedes saben, pero casi el 100% de las estaciones intermodales y terminales no están regularizados en la región metropolitana. Solamente el terminal La Paz tiene permiso de funcionamiento, y no pueden tener permiso de funcionamiento porque no cumplen con la normativa. Y imagínense lo que sería cerrar un terminal porque no cumplan la normativa, o sea, no se puede. Entonces es como un círculo vicioso súper complejo, y que hasta el momento no se ha podido destrabar. La definición normativa que hay hoy en día es insuficiente, y la verdad es que es bastante antigua y requiere una modificación y una modernización. Partiendo porque una estación intermodal, en la definición, en este momento en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es un recinto, y una estación intermodal no necesariamente tiene que ser un recinto. Modelos de negocio poco eficientes, Metro, que en general opera la mayoría de las estaciones intermodales, siempre se queja de esto, y la verdad es que podría ser un muy buen negocio, y hay casos en que así lo es, pero en el fondo se requiere algo un poquito más estructurado al respecto. Hay escaso financiamiento para proyectos de intermodalidad, poca planificación. Ahora recién estamos teniendo un plan que se los voy a mostrar un poco más adelante. Falta de estándares mínimos o metodologías. No hay metodologías de evaluación social que consideren los principales beneficios de las estaciones intermodales, que consideren, por ejemplo, seguridad o comodidad. En general, una estación intermodal puede ser que no tenga ningún tipo de ahorro de tiempo para los usuarios, pero sí un mejor estándar en la espera. Y eso actualmente no está en las metodologías vigentes de evaluación social. Infraestructura inadecuada, o sea, vemos ahí, por ejemplo, lo que sucede en la ruta 5 hacia el sur, donde los buses en San Bernardo se paran en la calle y hay hasta conos, carabineros, de todo ahí, pero no es un recinto de terminal ni nada, o sea, es una operación absolutamente informal. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad es que es un panorama no muy, muy bueno, como les decía. Entonces, el año 2013, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones creó una mesa de trabajo de estaciones intermodales, que en un principio estaba formada por el Ministerio, o sea, por unidades del Ministerio, por Metro y EFE. Y el objetivo inicial fue generar coordinaciones y desarrollos técnicos, normativos y políticos para avanzar en un plan de estaciones intermodales de corto y mediano plazo, y los requerimientos de diseño inmediatos a ser considerados en Terminal Norte, Estación Central y Lo Valledor. Así partió la mesa. Lo que ahí dice Terminal Norte es lo que ahora se conoce como Los Libertadores. ¿Cómo fue evolucionando esta mesa desde el 2013 hasta ahora? En un principio, como les decía, participaban EFE y Metro, y por parte del Ministerio estaba DTPM, la CEREMI y Normas, aparte de Sectra. En un principio, inicio, el Sectra no coordinaba la mesa. Sin embargo, como esto era un tema no solamente urbano, sino también rural dentro de la región, DTPM decidió que mejor ellos no se hacían cargo, sino que lo coordinábamos nosotros como organismo de planificación del Ministerio. Posteriormente tuvimos que sumar a DTPR, por el mismo hecho de sumar a los rurales, a la UOCT para ver temas operacionales de ciertos puntos que estábamos mirando en ese momento,
y también se sumó el gabinete del MTT también para darle un poco más de peso a esta mesa. Luego se sumó el gobierno regional. El año pasado logramos sumar al MIMBU, y por fin este año el Ministerio de Obras Públicas también está participando en la mesa, lo que de alguna manera nos da pie para poder ver otros temas, como por ejemplo con concesiones, los modelos de negocio, y ver la posibilidad de licitar estaciones intermodales. ¿Cuáles han sido los principales avances de esta mesa? El principal, el corazón, y que es parte del objetivo principal de la mesa, es el estudio plan estratégico de estaciones intermodales, que fue realizado a través de una consultoría, un muy buen trabajo por parte de CIS Consultores, en conjunto con la SECTRA, y donde la mesa fue contraparte de este estudio. Y en este estudio se vio la evaluación social. Este plan estratégico resultó ser rentable, incluso solo considerando los beneficios tradicionales de ahorro de tiempo y costos de operación. Así que imagínense cómo sería si considerara los otros. Y ahí también se vio un pequeño avance dentro de la evaluación social de lo que debería considerar. Y se vio con el Ministerio de Desarrollo Social también, que vio con muy buenos ojos este avance. Los modelos de negocio también se vieron, cuáles eran las estaciones intermodales que podían ser tratadas como concesiones, por ejemplo, o qué tipo de modelos de negocio eran el adecuado en cada uno. Ahí también hubo un muy buen trabajo, una priorización y un calendario de las estaciones intermodales, y además un análisis normativo que dio una propuesta normativa de modificaciones para poder implementar este plan estratégico. Y en los talleres del estudio del plan estratégico, que participaron diversas instituciones, incluso de la sociedad civil, asociaciones gremiales de terminales, municipalidades, etc., se llegó a esta frase que es como que engloba nuestro eslogan del plan estratégico, que dice: el plan estratégico de intermodalidad busca mejorar la experiencia de los acuerdos entre modos, generando viajes más gratos y eficientes para todos los usuarios del sistema de transporte. Y por supuesto considerando mejorar la accesibilidad, transbordo de expeditos, mejorar la comodidad y la seguridad, disminuir la evasión, generar subcentralidades, mejorar la operación de los modos, el fomento de los modos no motorizados, y mejorar también la regularidad de los servicios, que es algo muy importante en este momento para DTPM. Y bueno, aquí no voy a entrar en detalle en la figura, pero en el fondo lo que vimos fue en dos etapas, 52 estaciones intermodales, incluyendo las actuales y los terminales que son parte de la situación base. La primera etapa culminaría con el inicio y la puesta en marcha en operación de la línea 7, y la segunda etapa está pensada al 2040. Esto obviamente puede ir cambiando, es súper dinámico, y ya yo creo que hay puntos que ya quedaron obsoletos, otros que hay que adelantarlos, pero o sea, fue un muy buen punto de partida para poder tener un plan ya y una hoja de ruta a seguir. Otro de los estudios estrella de la mesa, que está en este momento en ejecución, es el Manual de Diseño de Terminales y Estaciones Intermodales a nivel nacional. Aquí es súper importante porque en el fondo, si llega cualquier institución o incluso un privado y nos dice: oye, queremos hacer esta estación intermodal que está en el plan, nosotros no tenemos en este momento cómo darle ningún lineamiento claro respecto a cómo debe hacerlo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los Libertadores, DTPM en conjunto con la mesa hizo un documento de criterios de diseño que se le pasó a Metro cuando hizo la ingeniería, y fue súper bueno. Pero esto era para un caso puntual. Necesitamos algo que sea ya a nivel nacional y que se pueda utilizar para cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con terminales y estaciones intermodales. Este estudio lo está haciendo actualmente City Planning, y ya estamos en la etapa final del estudio. Ha sido bien complejo, la verdad es que nos tocó, bueno, todo el tema del estallido social, y ahora la pandemia, tuvimos que suspender muchos talleres, pero esperamos lograr tener este año un producto, y también va a ser, tengo mucha fe en que va a ser un muy buen producto. Y otro estudio que también quedó ahora en stand-by tiene que ver con la estimación de percepción del intercambio modal, en el caso de los Libertadores.
que también lo vio City Planning. De hecho, Cristóbal trabajó bastante en ese estudio, y la idea es ver las percepciones subjetivas de los usuarios respecto al intercambio modal, y teniendo el caso de los libertadores, en que podíamos tener la situación ex ante y la situación ex post, poder compararlas. Entonces alcanzamos a medir todo lo que tiene que ver con el ex ante, y ahora tenemos que esperar de que empiece a funcionar y que esté funcionando el régimen para poder hacer el ex post. La verdad es que ha sido súper accidentado, pero esperamos poder terminarlo, y de esta manera tener herramientas de apoyo para la toma de decisiones, o sea, que esto nos pueda servir con la evaluación de inversiones en infraestructura intermodal, incorporando variables adicionales a las tradicionales. Lo bueno es que en este estudio participó activamente MDS, por lo tanto tenemos esperanza de que llegue más allá y que podamos convertirlo en algún tipo de metodología. Y variados proyectos de intermodalidad que ha visto la mesa, como por ejemplo la Estación Intermodal Los Libertadores, que como les decía yo, es como nuestro hijo, que hemos visto desde la evaluación social hasta ser contraparte en el ACE2, ver el diseño, todo. Entonces, para nosotros el hecho de que ya esté construido, ver financiamiento también, todo. Entonces, para nosotros es como este es como la principal joyita de la mesa, se podría decir. La explanada de Estación Central, que fue un proyecto que se hizo cuando iba a llegar NOS Express cuando se iba a inaugurar, y todavía no teníamos claro cómo iba a ser la llegada de los pasajeros, entonces tuvimos que hacer ahí un trabajo express que fue súper bueno, súper coordinado incluso con la Municipalidad de Estación Central, y también fue uno de los primeros productos que hizo la mesa. La estación intermodal Escuela Militar, que es algo que se está en este momento analizando y ojalá algún día se pueda concretar, y que es el uso de los estacionamientos de Escuela Militar, que en este momento no están siendo utilizados porque se está construyendo AVO, pero una vez que termine la construcción de la autopista, esos estacionamientos pueden volver a ser usados como estacionamientos privados, o puede tener un uso como estación intermodal, y eso es lo que nosotros queremos impulsar, y estamos tratando de hacerlo con la municipalidad. El estudio de ingeniería lo está haciendo concesiones, lo está haciendo AVO a través de concesiones, y bueno, esperamos que después tener el financiamiento, porque podemos terminar con un muy lindo proyecto, pero sin financiamiento no llegamos a ninguna parte. Y también los estudios de intermodalidad que ha visto Metro, que eso también ha sido un logro de la mesa y de la gente de Metro que ha participado en la mesa, que tiene que ver con poner, en poder dar un paso más allá de lo que hacía Metro hasta la línea 3 y línea 6, que era de la escalera hacia abajo tener un muy lindo proyecto, y de la escalera hacia arriba, bueno, lo que se podía nomás con el financiamiento que hay. Ahora ya se está avanzando en tener proyectos de intermodalidad antes de la puesta en operación de las líneas, y bueno, por lo menos vamos a tener proyectos. El tema del financiamiento también es algo que tenemos que ver. Y por último, Lo Valledor, que ahí se hizo un proyecto a corto plazo, y se está trabajando también un proyecto a largo plazo, que ojalá pueda funcionar ahí. Es un punto bien estratégico y bien interesante, que eso da para una presentación entera aparte. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Lograr una coordinación efectiva entre instituciones para la implementación del plan. Todo esto nosotros lo hemos hecho a pulso y bien artesanalmente. La verdad es que no existe ninguna institucionalidad que cobije a la mesa, salvo las ganas de participar de las personas, así que yo creo que sería súper importante tener algo un poquito más establecido. Iniciar estudios e implementación de los proyectos del plan, que eso ahí tenemos que trabajar con cada una de las instituciones que conforman la mesa. Formalización de metodologías de evaluación, que para eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. La formalización de estándares de diseño a través del estudio manual de terminales que les mencionaba. Modernizar la normativa asociada a la construcción, regulación y operación de estaciones intermodales. Ahí un logro también es una creación de una mesa de trabajo entre la División de Normas del MTT y el MIMBU, para trabajar en la modernización de la normativa, que es súper, súper necesaria. En proceso hay una firma de convenio de colaboración entre las instituciones que conforman la mesa
para poderle dar un poquito más de formalidad a la operación de la mesa. Y además el estudio de construcción estación intermodal priorizada en la región metropolitana, que es un estudio que va a licitar Sectra este año, y que la idea es que tome el plan, haga un análisis de cómo se ha ido desarrollando hasta el momento, y tome alguna de estas estaciones intermodales y pueda hacer un desarrollo a nivel de anteproyecto para poder seguir avanzando en su desarrollo. Eso es lo que les quería contar respecto a la mesa intermodal. Ok, muchas gracias, Patricia. Estuvo muy entretenida tu presentación. Ahora vamos a dar el paso a Bravo, porque ahora vamos a dar paso a las consultas para ordenar un poco, y dado que no alcanzo a ver a todo acá en la pantalla, me gustaría que fueran a través del chat pidiendo la palabra los que quieran consultar. Y yo lo miro acá y le doy la palabra. Y aquí Marisol está pidiendo la palabra, así que Marisol Castro, dale nomás. Hola, gracias Patricia por la presentación. Yo encuentro que el trabajo que han hecho ustedes con la mesa es súper valioso, es muy difícil coordinar a todas las instituciones y yo creo que ese es el desafío más importante en esto. Y te quería hacer una pregunta con respecto a lo que presentaste, que fue todo enfocado en Santiago. Se quería saber, aparte del manual, ¿hay algún proyecto para generar mesas regionales, para coordinar con las regiones? ¿Cómo ven el tema del país al final? Un poco separado del caso de Santiago, que claramente es el más complejo. Sí, la verdad es que ese es un tremendo tema. La mesa se creó para la región metropolitana y el tema del manual se ha visto a nivel nacional, porque claramente un manual no podemos hacer un manual solo para la región metropolitana, pero sí hemos hablado y existe, yo creo que la necesidad de hacerlo a nivel regional, y esperamos que se pueda replicar. Lo hemos conversado varias veces, pero finalmente no hemos llegado a nada respecto a eso todavía, pero nuestra disponibilidad, por si en regiones se motivan a hacerlo, está para contarles. Yo creo que en algunas regiones, por ejemplo, podría ser en Concepción, podría ser en Valparaíso, tener una experiencia similar para avanzar, y la verdad es que por lo menos si se logra crear un buen grupo profesional y humano, es súper buena experiencia. O sea, la verdad es que esta mesa, para mí es muy, o sea, nosotros nos juntábamos la mesa técnica todos los jueves a reunión, entonces al final era una instancia técnica y social de compartir respecto a los distintos proyectos, y eso lo hacía súper enriquecedor para todas las instituciones que participaban. Yo creo que eso ha sido clave para que dure tanto tiempo la mesa, o sea, ya son 7 años. Ok, muchas gracias. Hay otra consulta de Ángelo Guevara. Hola Patricia, gracias por la presentación y bienvenida a la Xochitran. Una pregunta, tú decías el desafío, o uno de los desafíos grandes tiene que ver con la institucionalidad, porque en el fondo en esta mesa están trabajando de manera, o sea, no sé si voluntaria, pero por, no sé, por interés de las personas y por algún grado de coordinación, pero con la experiencia que tú tuviste, ¿qué es lo que recomendarías como posible institucionalidad para tener esto? Y si tienes alguna evidencia de cómo funciona algo parecido a esto en otros países. Mira, la verdad es que lo que hemos visto en los distintos talleres y en lo que se ha averiguado en la experiencia de otros lugares, en general lo que todo el mundo espera y necesita es la Autoridad Metropolitana de Transporte, que pueda tener todas las atribuciones para poder hacer el desarrollo de los proyectos. Y la verdad es que, bueno, o sea, tampoco podíamos esperar que eso sucediera para armar la mesa, así que finalmente esto se ha hecho con la voluntad de todos los que participan. O sea, si alguna de las instituciones en algún momento dice, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir participando en esto, en este momento no tenemos nada que hacer, así que
sí, o sea, idealmente tiene que ser una institución que centralice todas estas necesidades, porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, podría ser lo de TPM, pero de TPM no tiene ninguna injerencia sobre los buses rurales, por ejemplo. Entonces, de TPM no basta para hacerlo, Metro tampoco. O sea, ninguna de las instituciones que existe actualmente por sí sola son capaces de llevar a cabo esto totalmente. O sea, Sectra, por ejemplo, cumple un rol coordinador, pero no tiene ninguna injerencia en la ejecución de los proyectos, ni tampoco presupuesto para esto. Entonces, sí, se necesita una institución que sea capaz de tomar esto en su conjunto desde el inicio, desde el desarrollo de los proyectos hasta su ejecución y puesta en marcha, y también la operación y la mantención. Bueno, tenemos una última pregunta aquí de Juan Enrique Koymans. Sí, me pareció interesante que en el diseño se tomara en cuenta la participación de modos no tradicionales, como la bicicleta, por ejemplo. Pero la pregunta que quisiera hacer es, ¿ustedes han pensado, más allá de ver el nodo, porque un terminal intermodal es un nodo, que la participación de un transporte como la bicicleta requiere de que hayan ciclovías que alimenten, porque tener solamente la posibilidad de estacionamiento de las bicicletas en los terminales, cuando la gente va a tener que venir por calles en las cuales los van a atropellar y los van a matar, no es muy conveniente. O sea, los proyectos de los terminales para los modos no tradicionales tienen que contemplar infraestructura de acercamiento. Absolutamente, la accesibilidad de todos los modos y principalmente de los modos no motorizados a las estaciones intermodales debe estar contemplada. Eso es algo que también lo estamos viendo dentro del manual, o sea, que hay un radio de impacto de los proyectos que es importante considerar y no quedarnos solamente en que es un nodo, y lo que pasa dentro del nodo. Así que de todas maneras en los proyectos que estamos viendo, por ejemplo ahora lo que estamos viendo en Escuela Militar, estamos considerando por ejemplo cómo van a llegar los modos no motorizados. En el estudio de intermodalidad de línea 7 se hizo conteos de bicicletas, se hizo catastro de los proyectos que hay en el entorno y están contemplados dentro de los estudios la llegada de estos modos a las estaciones intermodales. Así que de todas maneras es súper importante y tiene que estar considerado en cada uno de estos proyectos. Gracias. Aquí está poniendo Sebastián Seriani que llegó, que quiere hacer una pregunta. Se acaba de sumar a las preguntas. Sebastián, dale. Con esto terminamos para pasar a la otra persona. Perdonen que me sume a la última pregunta, pero quería entender un poco lo del manual y agradecer por la presentación. ¿Qué se entiende en verdad por intermodalidad? Me imagino que es distinto obviamente en RM, en regiones. ¿Es el intercambio entre diferentes modos de transporte solamente? Y en ese sentido podemos llegar a una escala mucho más pequeña como un paradero, por ejemplo, de bus. Como que si eso se podía ver de lo que ustedes más o menos han trabajado, ¿cómo lo entienden? Y si nos puede explicar un poquito. Gracias. Sí, de hecho, una de las primeras cosas que hizo la mesa fue ampliar un poco esta definición que existe por normativa de estaciones intermodales, que es un recinto, y uno se imagina inmediatamente una estación como La Cisterna, por ejemplo, que es grande, que tiene varios pisos, que tiene mucho movimiento interno, pero no necesariamente la intermodalidad o las estaciones intermodales tienen que verse desde ese punto de vista. Por ejemplo, lo que descubrimos haciendo el plan de estaciones intermodales, que hay nodos que son muy importantes, pero que no pueden tener infraestructura porque están dentro de la ciudad, y la verdad es que es imposible ya a esta altura destruir un edificio para poner una estación intermodal, por ejemplo. Y en ese sentido se hace súper relevante considerar, por ejemplo, las zonas de intermodalidad, que son muy relevantes y son varios puntos dentro del plan. Por ejemplo, si uno piensa en Bilbao con Tobalaba,
o en Providencia con Tobalaba, que son puntos de intercambio entre buses y metro, en que hay mucho movimiento durante el día y que es necesario aumentar y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios y tener una mejor experiencia de viaje de esta forma. Entonces, la idea de estas estaciones intermodales y lo que se considera en el manual vaya desde una estación gigantesca como La Cisterna, por ejemplo, a una estación muy, muy pequeña en términos de infraestructura, como por ejemplo Bilbao con Tobalaba, y considerar todas esas opciones. Y bueno, ahí también la idea también se hizo un catastro a nivel nacional de toda la infraestructura y de cómo opera la intermodalidad en todas las regiones. Entonces, ahí podemos también recoger más casos y considerarlos también dentro del manual. Carola. Perdón. Bueno, no nos queda más que darte la bienvenida, Patricia. Esperamos que tengas mucho tiempo para trabajar para Xochitlán y para participar de las actividades y para aportar en esta sociedad. Quería compartir mi pantalla. Yo, para mostrarte que tenemos ahí, ¿se ve? ¿Se ve o no? Ahí sí. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Ahí está nuestro diploma. Ahora, este diploma esperamos, yo tengo toda la convicción de que lo podemos entregar de manera física en noviembre o en diciembre, cuando se haga la, sí, pues, y la piocha, exactamente, cuando se haga la asamblea de fin de año, que yo espero que sea presencial, porque si no, no sé cómo nos vamos a tomar el pisco sour. Así que eso, bienvenida, y le doy la palabra a Irene para que continúe con la ceremonia. Muchas gracias. ¡Bravo! Voy a dejar de